Ok, en esta ocasión vamos a explicar el efecto Doppler. Mi nombre es Demetrio Manuel Perdomo, soy estudiante de Ingeniería Biomédica en la FIME en la Universidad Autónoma de Nuevo León y este es mi proyecto o presentación para la actividad 2 que es sobre el efecto Doppler para la clase de Física 2 M3. Primero que nada, el efecto Doppler es básicamente un fenómeno en el cual la frecuencia que percibe tanto un emisor y un receptor va a variar debido a que uno se desplaza respecto al otro. Hay tres partes principales en las que me quiero enfocar en esta presentación. Con esta haciendo la descripción del fenómeno, los casos en los que se observa y algunas de las aplicaciones que llega a tener el efecto Doppler. Primero que nada, el efecto Doppler fue descrito de alguna manera por dos personas principales, Christian Anders Doppler y Armand Hippolyte Louis Fizeau. Cada uno independiente uno del otro. Sin embargo, en el que nos vamos a enfocar es en Doppler, que notó cómo el tono o la frecuencia del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse de esta y más grave cuando se alejaba. Sin embargo, Fizeau, cabe mencionar que describió algo similar, pero no igual, que fue un fenómeno análogo en las ondas electromagnéticas, o lo que nosotros conocemos como la luz. La fórmula base que tomaremos en consideración para el efecto Doppler es la que podemos ver a continuación. Como podemos observar, relaciona la velocidad del observador, la velocidad de la fuente, la frecuencia emitida y la frecuencia percibida. Sin embargo, tomaremos un quinto valor en consideración en esta fórmula, que es la velocidad con la que se propaga la onda en el medio. Esta obviamente tendremos que analizarla dependiendo de cada problema. En el efecto Doppler hay que analizar cuatro situaciones principales para ver si se da o no este fenómeno. Estas cuatro situaciones son cuando el foco y el observador están en reposo, cuando el foco está en movimiento y el observador está en reposo, cuando el foco está en reposo y el observador está en movimiento, y cuando el foco y el observador están moviéndose. El primer caso que vamos a analizar es cuando el foco y el observador se encuentran en reposo. En este caso decimos que no habrá efecto Doppler. Esto debido a que como ambos se encuentran en reposo, la distancia lambda o la longitud de onda entre una y otra será igual, haciendo así que no se dé este efecto. En el segundo caso, en el cual el foco está en movimiento y el observador está en reposo, decimos que sí habrá efecto Doppler, ya que la frecuencia aparente del receptor que se encuentra en reposo va a aumentar cuando se aproxima al receptor y disminuirá cuando éste se aleje. Como podemos apreciar, la fórmula está ligeramente cambiada a la que vimos originalmente. Esto debido a que se adaptó a este caso en específico. Lo único que tenemos que analizar en esta fórmula es determinar si la velocidad del foco se va a sumar o se va a restar a la velocidad de propagación de la onda en el medio, ya que si el emisor se acerca al receptor tendremos que utilizar un signo de menos o restarlo, y si el emisor se aleja del receptor tenemos que usar un signo de más. Para el tercer caso, que es cuando el foco está en reposo y el observador está en movimiento, igual que en el caso anterior vamos a decir que va a haber efecto Doppler, nada más que en este caso la frecuencia aparente del receptor en movimiento aumentará cuando se aproxime al foco y va a disminuir cuando se aleje de este. En este otro caso, lo que tenemos que analizar en la fórmula, que es lo de si vamos a usar el signo positivo o negativo para sumar o restar la velocidad del receptor a la velocidad de propagación de la onda en el medio. En este caso, usaremos el signo de más cuando el receptor se acerque al emisor y utilizaremos el signo de menos cuando se aleje de él mismo. Finalmente, para el cuarto caso, cuando ambos, tanto el foco y el observador, se mueven, no necesariamente se debe dar el efecto Doppler. ¿Por qué?
porque si se da el caso en el que ambos se estén moviendo a la misma velocidad en la misma dirección, esto sería lo mismo que si estuvieran en reposo, ya que van a recibir la frecuencia igual que como esta fue emitida. Aún así, si esto no es el caso, pues podemos decir que la frecuencia aparente del receptor va a aumentar cuando el receptor y el emisor aumenten su distancia de separación y disminuirán siempre que se reduzca la distancia de separación entre ellos. Para este cuarto caso utilizaremos la fórmula que se ve a continuación, que es la que vimos originalmente. Esta es un poco más compleja de analizar en la aplicación de problemas, ya que tenemos que determinar si utilizaremos el signo de más o menos tanto en el numerador como en el denominador para ver si sumamos o restamos la velocidad del receptor o la velocidad del foco a la velocidad de la propagación de la onda en el medio. Como podemos ver en la presentación, pues claramente en el numerador se utilizará un signo positivo si el receptor se acerca al emisor y un número negativo si se aleja del emisor. Y en el denominador se ocupará un signo positivo cuando el emisor se aleje del receptor y negativo cuando se acerque al receptor. Ok, a continuación voy a presentar 3 ejemplos de cómo se utiliza el efecto Doppler en el día a día. La primera y la más clara y común es cuando se ocupan radares para determinar la velocidad de un carro. Estos usualmente están en estado de reposo y emiten una frecuencia la cual al rebotar con el carro van a regresar de manera distinta. Esta frecuencia registrada por la máquina va a ser utilizada por la misma para, en base a una serie de cálculos, determinar la velocidad con la que el objeto se estaba moviendo. Otro uso que se le puede dar es en la astrofísica para determinar si una estrella se está alejando de nosotros o se está acercando a nosotros. Esto debido a que las ondas las ondas de luz viajan con una determinada frecuencia y pues son percibidas de distinta manera dependiendo de la frecuencia que tienen. Si en este caso, que puse aquí en la presentación, si una estrella amarilla se aleja de nosotros, pues la frecuencia de luz que vamos a percibir va a disminuir, haciendo que se muestre o se torne a un color más rojizo. Finalmente, un ejemplo más enfocado en la medicina es el de las ecorradiografías, que es básicamente como en un radar de carro, va a emitir una frecuencia, va a rebotar, en este caso puse un ejemplo en el cual se aplica a los vasos sanguíneos, con los glóbulos rojos va a rebotar y va a regresar y se va a determinar la velocidad de estos y pues claramente si tiene alguna velocidad que no debería de tener, pues se pueden identificar algunas patologías. Ok, a continuación voy a mostrar 2 ejemplos de problemas prácticos en los cuales aplicaremos las fórmulas que vimos del efecto Doppler. En el primero dice así: una sonda de efecto Doppler, que es una máquina médica, emite una frecuencia de 2 MHz y nos pide encontrar la frecuencia con la que los glóbulos rojos van a percibir esta. Si se sabe que estos se alejan de la sonda con una velocidad radial de 0.1 metros sobre segundos y que la velocidad con la que las ondas de esta máquina se propagan en el ambiente es de 1540 metros sobre segundos. Pues lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el caso que vamos a ocupar en este problema. En este problema se ocupa el caso 3, que es cuando el foco está en reposo y el receptor está en movimiento. Y para esto tomaremos en consideración todo lo que está en la parte de abajo de la diapositiva, que es la fórmula y los puntos que deben de ser necesarios para esta fórmula. Como segundo paso, tenemos que analizar los datos que nos dan y los que nos piden. Y pues claramente el programa nos da la frecuencia emitida por el foco que es de 2 MHz o 2 millones de Hz. La velocidad de propagación también se nos da, es de 1540 metros sobre segundos y la velocidad del receptor y la velocidad con la que se va a mover el receptor, que va a ser de 0.1 metros sobre segundos. También el problema nos dice que el signo que vamos a utilizar es el menos. No nos lo dice explícitamente, pero como
el problema nos dice que el receptor, en este caso los glóbulos rojos, se alejan de la máquina o de la sonda de efecto Doppler, pues decimos que se aleja del emisor, siendo este el caso en el que tenemos que utilizar un signo de menos. Y pues lo que buscamos es la frecuencia percibida por el receptor. Entonces es una simple cuestión de sustituir los datos en la fórmula de la manera en la que se describe la diapositiva, obteniendo un valor de 1.999.870.13 Hz. Como vemos, no una gran diferencia, pero una diferencia. Ok, ahora por el problema 2 nos dice que una ambulancia se desplaza hacia el este con una velocidad X, o sea que la desconocemos, y que su sirena emite un sonido de 400 Hz de frecuencia. Y nos pide calcular la velocidad con la que se mueve la ambulancia si consideramos que un observador que viaja en su auto también hacia el este, esto nos dice que se mueven en la misma dirección, a 28.6 metros sobre los segundos, percibió la frecuencia de 394 Hz segundos después de que la ambulancia lo rebasó. Y el programa nos da el dato extra que es la velocidad del sonido de 340 metros sobre segundos. Ok, lo primero que notamos es, o que tenemos que analizar, es el caso que se va a dar en esta ocasión, con esto siendo el cuarto caso en el que tanto el emisor como el receptor se están moviendo. Para esto ocuparemos la fórmula y los puntos que vemos en la parte de abajo de la diapositiva. Segundo, hay que analizar los datos que nos dan y los que vamos a buscar. En este caso nos da la frecuencia emitida por el foco, que es de 400 Hz, la velocidad de propagación en el medio, que es la velocidad del sonido, que es de 340 metros sobre segundos, la velocidad con la que se está moviendo el receptor, en este caso el carro, que la ambulancia está dejando atrás, que es de 28.6 metros sobre segundos, y la frecuencia percibida por el mismo carro, que es de 324 Hz. Y pues claramente buscamos la velocidad con la que se está moviendo la ambulancia, que es el foco. Ahora, para el punto 3, que es probablemente el más importante en este problema, tenemos que analizar cuál es el signo que se va a ocupar tanto en el numerador como en el denominador. En este caso se cumplen los dos criterios necesarios para utilizar tanto en el numerador como en el denominador el signo positivo. ¿Por qué? Porque como vemos, dice que para el numerador se tendrá que ocupar el signo positivo si el receptor se acerca al emisor. En este caso, el receptor es el carro y el emisor es la ambulancia. Entonces, el carro se está acercando lentamente a la ambulancia, pero se está acercando, no está yendo en la dirección opuesta. Y lo mismo para el denominador, el emisor se está alejando del receptor, no está yendo en dirección opuesta, pero sí se está alejando porque está yendo con una velocidad más rápida. Entonces en ambos casos se cumplen estos criterios para ocupar el signo de más. Finalmente, en este mismo tercer paso, pues lo que vamos a hacer es despejar para la velocidad del foco o la velocidad de la ambulancia y sustituimos los datos. Como vemos en la diapositiva, la velocidad del foco o de la ambulancia va a ser de 34.213 metros sobre segundos. Ok, ya para terminar esta presentación, vamos a reanalizar uno de los problemas que vimos previamente, incorporando un cierto criterio que hará que este se convierta en lo que llamaremos efecto Doppler doble. El problema que vamos a volver a analizar es el problema número 1, el de la sonda de efecto Doppler que emitía una frecuencia de 2 MHz y que era percibida por los glóbulos rojos, en la cual obtuvimos que la frecuencia con la que los glóbulos rojos iban a percibir la frecuencia que iban a percibir estos glóbulos rojos era de 1.999.870.13 Hz. Ahora, la pregunta que nos hace este nuevo problema es, en base a lo calculado previamente, ¿cuál será la frecuencia que será registrada por la sonda de efecto Doppler una vez que haya rebotado en los glóbulos rojos? Y es natural asumir que se va a hacer esta pregunta, ya que en sí lo que nos interesa normalmente en una sonda de efecto Doppler es la frecuencia con la que regresa, no con la que se recibe, para de esta manera calcular la velocidad con la que se están moviendo los glóbulos rojos. Y pues el primer paso que debemos de hacer es reanalizar el problema
Y notar que en este caso estamos lidiando con un problema del segundo caso, en los cuales el foco está en movimiento y el observador está en reposo. ¿Por qué se dice que el foco está en movimiento? Porque esta vez el foco va a ser el glóbulo rojo en la sangre que va a estar haciendo que la frecuencia emitida originalmente por la sonda de efecto Doppler rebote. Y pues lógicamente el observador o la sonda de efecto Doppler va a estar en reposo porque en ningún momento se nos ha dicho que se mueva. Y para este problema que es del segundo caso, vamos a utilizar la fórmula que está escrita en la parte de abajo de la diapositiva con sus respectivos puntos a considerar. Tenemos que analizar los datos que se nos dan y los que nos piden. En este caso, la principal diferencia es que, a diferencia del primer problema donde la frecuencia era de 2 MHz, en este caso la frecuencia emitida por el foco será lo que calculamos en el resultado del problema 1, que será de 1.999.870.13 Hz. La velocidad de propagación de la onda en el medio será la misma, de 1540 metros sobre segundo, y la velocidad con la que el foco se esté moviendo o los glóbulos rojos será de 0.1 metros sobre segundo. Ocuparemos el signo de más en la fórmula, ya que en este caso el emisor se aleja del receptor. En este caso el emisor siendo los glóbulos rojos y el receptor siendo la sonda de efecto Doppler. Y pues lo que estamos buscando es nuevamente la frecuencia percibida por el receptor. Y es simplemente una cuestión de sustituir los datos en la fórmula que ya describimos previamente con su respectivo signo, que es el positivo. Sustituimos los datos y obtenemos que la frecuencia con la que la sonda de efecto Doppler va a registrar es de 1.999.740.2686 Hz. Y con esto hemos terminado la presentación. Aquí están los trabajos que he consultado para realizarla. Y gracias por su atención.